Da un giro a la esclerosis múltiple. Pon el foco en lo que sí puedes hacer. Este podcast está creado para revolucionar y reevolucionar el concepto que tienes sobre la esclerosis múltiple. Somos el primer podcast en español creado por un equipo multidisciplinar que trabaja con personas que conviven con esclerosis múltiple. Somos Marta Mármol, Pablo Rey y Laura Verdugo. Te recordamos que puedes trabajar con nosotros en el programa de 180 grados al cambio. También puedes comprar nuestro ebook y con esclerosis múltiple, ¿qué puedo hacer yo? En 180alcambio@gmail.com. Te invitamos a que este podcast sea un espacio para el cambio, un espacio para ti. A todos y a todas, gracias por estar aquí y seguir escuchándonos todo esto que tenemos que contar, el equipo de 180 grados al cambio. Hoy os vamos a hablar qué es 180 grados al cambio y bueno, además de que somos un equipo multidisciplinar, que ya lo sabéis, lo componemos 3 personas: Marta, que se dedica a la parte nutricional, Pablo, que se dedica a la parte del ejercicio físico, y una servidora, Laura, que se dedica al bienestar mental y emocional de todas las personas que conviven con esclerosis múltiple. Lo que os queremos contar hoy no es tanto el programa en sí, esa parte a lo mejor más estructurada, sino que queremos que sepáis cómo surgió esto, cómo surgió 180 grados, porque claro, detrás de un proyecto siempre hay una gran historia y esta es una gran historia. Durante la pandemia, muchos de nosotros, bueno, muchos de nosotros, no todos, todos nosotros y todas nosotras estuvimos encerrados sin poder realizar ejercicios, sin poder acudir a las asociaciones, sin poder también tener esa parte de relación social. Y bueno, yo en ese momento ya me dedicaba al bienestar mental y emocional en solitario de las personas que conviven con esclerosis múltiple. Un día, mi querido Pablo, mi querido compañero, me escribió a Instagram y me dijo que si podíamos hablar porque tenía en mente un proyecto que bueno, que quería tener como esa referencia de primera mano mía, a ver qué me parecía como paciente que convive con esclerosis múltiple. Total, que tuve la reunión con Pablo y fue muy especial porque una persona que no la conocía de nada me dijo algo que, wow, hizo resonar dentro de mí muchísimo. Me dijo: oye, ¿qué te parecería a ti como paciente que, que yo crease ejercicio físico adaptado online para pacientes que conviven con esclerosis múltiple, dado que el tema del COVID nos está impidiendo a este tipo de personas a que realicen sus prácticas diarias desde asociaciones, desde gimnasios? Entonces, para que no pierdan esa parte que ya tienen ganada o para que no empeoren. Claro, mis ojos fueron como platos, me encantaba, pero es que además yo le dije: es que me encanta, Pablo. Y me dijo: ¿de verdad? Digo: sí, y además creo que podríamos trabajar juntos. Juntar esta parte del bienestar mental y emocional y juntarla con la tuya del ejercicio físico, porque creo que a las personas que conviven con esclerosis múltiple les vendría súper bien. Y además hacerlo desde casa y en cualquier parte del mundo. Total, que hablamos, seguimos hablando, Pablo y yo, y los dos pensamos que faltaba algo, que hay algo que además ahora es tendencia y que nos encanta que sea tendencia, pero no queremos que sea una moda pasajera, sino que sea para siempre, que es la parte nutricional, la importancia de alimentarnos bien, porque el sistema inmunológico vaya, para que el sistema inmunológico vaya a nuestro favor. Entonces, cogimos esa área también como que podíamos ofrecérsela a alguien para trabajar de manera multidisciplinar. Y bueno, surgieron un par de personas. Pablo nos hizo que conociésemos a una persona, o hizo que yo conociese a una persona que al final no se podía implicar al 100% en el proyecto. Esta persona fue espectacular porque nos dijo que el proyecto tenía muchísimo futuro y además que era algo que se necesitaba, pero que él no podía implicarse. Entonces, lo que Pablo y yo queríamos eran 3 personas implicadas desde cero. Y bueno, ahí surgió Johnny, que fue esta primera parte de 180 grados el cambio en nutrición. Johnny estuvo acompañándonos un año prácticamente y fue esos primeros pasos de 180 grados el cambio a lo que tanto Pablo como yo estamos súper agradecidos, y las personas que trabajaban en ese entonces con nosotros también, porque hizo un trabajo espectacular.
Johnny dejó, vamos, Johnny tuvo su propio camino y decidió que, bueno, pues por falta de implicación y porque no podía hacerse cargo de lo que de lo que necesita 180 grados el cambio, que es mucho tiempo y mucha dedicación, fue sincero con nosotros y nos dijo que quería dejarlo, pero que, bueno, que y quedamos como amigos y además le agradecemos fielmente que empezase con nosotros y que diésemos esos primeros pasos. Entonces Pablo y yo nos quedamos un poco desamparados, la verdad, y un poco tristes, porque, joder, habíamos trabajado un montón durante un año y ya no es lo que hubiésemos trabajado durante un año, es que habíamos visto los resultados, porque ya estábamos trabajando con Exactamente. personas. Entonces era como, yo recuerdo que me reuní con Pablo y los dos hablando, yo le dije, Pablo, esto es a pesar de nosotros. Es decir, da igual quién esté o quién no esté en este programa, que yo pasado mañana puedo no estar y que haya otra persona que ocupe mi lugar. Pero es que es necesario para las personas que conviven con esclerosis múltiple, porque yo convivo con esclerosis múltiple y sé lo importante que es esto. Así que decidimos no tirar la toalla y de manera azarosa, que es mentira, que el azar no existe, de manera causal, porque la vida te pone personas en el camino. Yo había hablado con una chica hace tiempo y la había hecho una entrevista en mi Instagram que se llama Marta Mármol y una persona que trabajaba conmigo me dijo que la había cogido como nutricionista para que la ayudase, una persona que convivía con esclerosis múltiple. Y digo, wow, tengo que llamar a Marta, tengo que decirle que por favor si nos puede, pues eso, dar una cita para que la podamos explicar que es 180 grados de cambio, pues si quiere entrar a formar parte del equipo, a ver qué le parece la filosofía. Y quedamos al día. O sea, esto surgió un miércoles, o sea, este tema de que Johnny se marchaba ya venía un tiempo mascullándose. Un miércoles Johnny ya no estaba, el jueves yo quedé con Marta y el viernes Marta comenzaba la andadura con 180 grados. Porque cuando yo me reuní con ella, la dije lo que estábamos haciendo y en la tesitura que había quedado el programa sin esta parte nutricional y me dijo, voy de cabeza. Así que os voy a pasar con Marta para que os cuente esta historia, porque lo que quiero que quede claro de este relato es que este programa, 180 grados el cambio, este programa multidisciplinar, poniendo el área en las cosas que los pacientes sí podemos hacer para estar mejor, para influir positivamente en nuestra salud, es a pesar de las personas que lo formen. Las personas que lo formamos somos muy importantes, porque el equipo es muy importante, pero es que es a pesar de nosotros. Es tan importante el proyecto que da igual si uno de nosotros se va, porque tiene que continuar. Así que bueno, yo espero que los tres estemos aquí para toda la vida, porque creo Sí, que podemos hacer grandes cosas y de hecho las estamos haciendo. Nos avalan nuestras personas, las personas que trabajan con nosotros, la otra parte del equipo. Y os paso con Marta para que cuente, pues esto, cuando yo la llame, digo, oye Marta, que tengo un proyecto para ti. Y Marta es una persona que tiene millones de proyectos, así que dijese que sí, fue un alivio y una bendición para el programa. Oh, gracias, Laura. Bueno, yo para poder continuar un poquito la historia, quiero contaros un poco lo que yo vi que me ofreció Laura, que me hizo tirarme de cabeza y decir que sí rápidamente, aparte de porque me gusta la marcha y eso es inevitable. Em, Daba la casualidad que en realidad yo no me di cuenta hasta pasado un tiempo que yo había terminado la carrera de nutrición hacía poco, porque bueno, yo estudié nutrición siendo un poco más mayor y tuve que hacer un trabajo de fin de grado y porque una de mis tías es enfermera en el área de esclerosis múltiple, me decía que siempre los pacientes le pedían eh, pues información sobre nutrición y ella la verdad es que bueno, era muy buena enfermera, pero no tenía ni idea de nutrición, entonces claro, nunca sabía qué decir, ¿no? Entonces me dijo, estudia sobre esclerosis múltiple para poderme a mí dar recomendaciones y al final terminé haciendo el trabajo de fin de grado. Y mi trabajo de fin de grado consistía en crear un equipo multidisciplinar en el que ayudara a personas que conviven con esclerosis múltiple a mejorar la calidad de vida en diferentes aspectos, aparte de la parte de la medicación que eso se da por hecho, ¿no? Y que gracias a lo que sea, pues en España, pues con la sanidad pública tenemos acceso a todos, entonces eso está cubierto para todos. Pero hay otra parte que por no estar cubierta, pues descuidamos. Entonces,
Pues Laura, al proponerme esto, para mí era maravilloso, porque yo ya venía de trabajar con personas con esclerosis múltiple en mi área nutricional, pero y yo a estas personas les recomendaba pues muchas cosas que sabían que eran buenas, pero yo tampoco tenía las herramientas, ¿no? Y les podía recomendar, pues hay que hacer ejercicio, pero yo no les puedo pautar ejercicio porque no sé, porque hay que pautar un ejercicio específico y tengo que tener unos conocimientos que yo no tenía. Le recomendaba pues la importancia que tiene disminuir el estrés, mejorar pues, el bienestar emocional, que es a lo que se dedica Laura, y yo sabía lo bueno que era, se lo podía recomendar, pero no podía hacer nada. Entonces, que Laura me propusiese esto, vi lo que yo siempre quería, pues un equipo multidisciplinar, que trabajasen en conjunto no solo que la persona fuese a diferentes profesionales de todas las áreas, sino que esos profesionales hablen entre ellos, decidan entre ellos qué pasos seguir, a qué ritmo, comenten diferentes aspectos de la persona y la verdad es que nunca lo había hecho y no trabajo con equipos multidisciplinares en otros ámbitos y la verdad es que se echa en falta y la velocidad a la que mejoran las personas se nota al ir de la mano de tres personas. Además, que me propusiesen esto, que fuese de manera online, que llegase a todo el mundo, que no necesitásemos nada extra, ni un lugar, ni que las personas tuviesen que ser de, pues yo vivo en Madrid, pero es que Laura y Pablo viven en otros sitios que es que, no, bueno, a Laura la conocí hace poco, pero es que no nos hemos visto entre nosotros y no pasa nada. Y con los pacientes lo mismo, y no pasa nada y el trabajo no es peor, incluso yo diría que es mejor, ¿no? Porque al final, pues somos nosotros los que nos adaptamos al paciente, a la persona y nos adaptamos pues, a su situación de vida, a sus horarios, a sus materiales, en el caso de Pablo. Yo en el caso de la nutrición, pues a sus hábitos, porque tenemos a gente que es fuera de España y el tipo de alimentación, el tipo de alimentos que consumen o que pueden comprar o acceder. Esto me pasa sobre todo con el pescado, que el pescado es diferente en cada sitio, pues hay que adaptarlo y como es abierto y adaptado, pues no pasa nada. Y sobre todo eso, pues encuentro complementación, avance en la misma dirección, que luego también esto es algo bastante importante. Y es que muchas veces nos dicen los pacientes cuando vienen que han ido a diferentes profesionales, pues imagínate, vas a un nutricionista, te recomienda una cosa, pero vas al fisio y te recomienda otra. Entonces, es ese punto en el que a quién hago caso, qué hago. En cambio, teniendo un equipo multidisciplinar que va en la misma dirección, pues entre nosotros hablamos y decidimos para sobre todo no marear a las personas, que es confundirles porque hay como mucha información y dependiendo, bueno, pues hay muchas elecciones. Y creo que no me dejó nada, pero bueno, esto fue todo lo que me convenció del proyecto y que me hizo pues empezar a trabajar con ellos y la teoría me gustaba, pero la práctica, en el tiempo que llevo ya trabajando con personas, la verdad es que se nota mucho. Así que bueno, os voy a dejar con Pablo, que a lo mejor nos va a contar un poco en qué consiste, ¿no? Y qué tiene el programa de guay. De genial. Bueno, yo también un poco por contextualizar, que bueno, que en términos generales sí ya lo ha contado Laura y tal, pero bueno, un poco de forma personal mía de cómo también me llevo a todo esto. Eh, Profesionalmente llevo toda la vida dedicándome a prescribir ejercicio físico a personas con problemas neurológicos, entre ellos evidentemente está la esclerosis múltiple y bueno, con el tema, como decía Laura, con el tema de la pandemia, sobre todo, bueno, con las personas con las que yo trabajaba, claro, ahí hubo una pausa. Con esa gente, claro, yo le decía, bueno, eh, vas a hacer en casa, sabemos tal. Y un poco surgió por ahí el tema de decir, si tenía la duda, por eso contacté con Laura, en el sentido de que decía, va, de forma presencial, al 101% que el ejercicio es eficaz. Pero tenía la duda de cómo plantearlo online. Por eso, de ahí mi contacto con Laura, presentarle, bueno, explicar un poco esa duda que tenía y tal. Ella, por supuesto, como dijo ella, me dio el empujón y al final, después de todo este tiempo que ya llevamos, curiosamente, ¿qué es lo que le digo yo a ella? Es que curiosamente hasta encuentro mejores resultados en la gente que trabaja de forma online que en la presencial. Y simple y llanamente porque es que la presencial
al final vienes 2 días a la semana, 2, 3 días, vienes aquí y se acabó. El online es todos los días, todos los días. Entonces, evidentemente va a haber mejora, evidentemente. O sea, va a haber una mejoría más destacada cuando trabajas todos los días que si trabajas 2 días a la semana. Simple matemática. Y claro, a raíz de todo esto, pues también el hecho de que me llevara un poco también a iniciar este proyecto, pues como el ser humano somos así de, no sé cómo definirlo, pero bueno, que al final cuando te tocan la fibra, pues como que te hace implicarte aún más. Y bueno, también a un familiar le diagnosticaron esta patología y qué más motivo que ya implicación máxima. Y bueno, un poco fue por ahí por donde el paso de querer iniciar este programa y sobre todo de querer ayudar no solo a la gente que vive aquí en Santiago, donde yo vivo, sino de poder ayudar a todo el mundo, es que es a todo el mundo. Y ya digo, y sobre todo porque es eficaz, porque ves que van pasando gente que empieza a trabajar con nosotros y ves que hasta ahora no hubo nadie que dijera esto no es eficaz, no funciona, al contrario, todos absolutamente encantados. Entonces, ¿qué más causa que seguir y seguir y seguir? Y como dice Laura, si mañana yo no estoy, porque siempre pueden evidentemente surgir cosas que te llevan a tomar decisiones, habrá otro, pero esto tiene que tirar para adelante, sí o sí porque funciona. Y como bien dice también el nombre de nuestro programa, el cambio, vamos cambiando porque vamos cambiando. O sea, inicialmente teníamos una estructura de trabajo, a medida que va pasando gente, evidentemente ves cosas que funcionan, otras que no funcionan tanto, entonces eso pues evidentemente hay que ir modificándolo. Y hemos cambiado la estructura. Inicialmente teníamos un programa de 3 meses, porque, o sea, ese programa de 3 meses se nos hacía, o sea, no queríamos prolongarlo más porque tampoco queremos que la gente que se incorpora al programa tenga una dependencia absoluta. No, nosotros lo que queremos es dar herramientas durante inicialmente esos 3 meses y que la persona empiece a coger esas herramientas en las 3 áreas que compone el programa y que empiece a trabajar por ella misma. Pero bueno, sí es verdad que ese programa de 3 meses se nos quedaba corto, por lo que nos decía la gente también. Y bueno, vamos cambiando. Ahora mismo tenemos opciones de 3 meses, de 6, incluso anual. ¿Por qué? Porque consideramos que, bueno, al final tenemos que adaptarnos a cada persona en todos los sentidos. O sea, ya no solo lo que conlleva las 3 áreas del programa, como el ejercicio, la nutrición, el trabajo de la gestión emocional, sino que al final, bueno, trabajamos con personas y cada persona es un mundo y cada persona tiene unas necesidades, por lo tanto nosotros nos adaptamos a ellas. Y no sé si me queda así alguna cosilla más por ahí que contar. A ver, Laura, que no sé qué nos va a contar. Cabe destacar algo que según iba hablando Pablo, digo, ¡ay! Esto quiero decirlo. Cabe destacar algo de las personas que al final trabajan con nosotros, que toman la decisión de trabajar con nosotros, y esa parte que ha dicho Pablo, que es que el resultado es mejor online. Y os voy a explicar el por qué es mejor online. O por qué estamos viendo que es mejor. Porque al final cuando tú vas a un lugar bueno, pues a tener una terapia o a tener una meditación o a tener una parte de ejercicio físico o a que Marta te lleve y te haga la parte nutricional, tú te vas a tu casa y lo haces o no lo haces. Sin embargo, este programa lo que de verdad hace desde el minuto cero es esa parte de responsabilidad. Y no responsabilidad desde el tengo que, sino desde el quiero hacer para estar mejor. Entonces, cada una de las personas que están con nosotros, que trabajan con nosotros, lo que llegan a asumir desde el minuto cero es esa responsabilidad de si yo me embarco en este programa, quiero llevar a cabo todo lo que yo me quiera proponer, porque tampoco es algo que nosotros propongamos de obligación, sino que nos adaptamos a la persona y a su contexto. Entonces, ¿de dónde partes de aquí? ¿Vale? ¿Dónde quieres llegar? Hasta aquí, pues a por ello. Y desde ahí se genera esa responsabilidad. Así que cuando uno convive con esa responsabilidad en cada área, se convierte en paciente activo, que ya lo hablaremos más adelante. Y segundo, no hay posibilidad de escaparse. Es decir, no tiene que ir a rendir cuentas a nadie, tampoco tiene que ir cada semana a un lugar a hacer no sé qué, sino que las cuentas se las rinde todos los días
a él mismo o a ella misma. Y eso es, yo creo que el impulsor número uno de la motivación y de la perseverancia. Así que esta parte de responsabilidad desde el quiero y no desde el tengo, creo que es fundamental y lo uno al hilo de Pablo de que este programa online funciona muy bien. ¿Por qué? Porque también tenéis un contacto con nosotros 24/7, amigos. Bueno, y yo creo que después de explicar un poco todo esto, sumar que queremos llegar un poco más allá, que este proyecto, evidentemente, creamos el programa, que es lo que os ha explicado Pablo, y en lo que más nos centramos, pero para poder llegar a más personas, pues al final, como ya sabéis, tenemos el ebook, que ahí hablamos y damos información bastante accesible a todo el mundo. Y con este podcast pretendemos un poco también acercar en los conocimientos sobre esclerosis a todo el mundo. Así que hasta aquí ya creo que el episodio de hoy, ¿no? Y en los siguientes os iremos contando un poquito el papel que jugamos cada uno de nosotros, o más bien cada uno de nosotros, cada una de nuestras áreas en la esclerosis múltiple. Así que nos escuchamos en el siguiente episodio.